Tardes, profe. Hola, hola, ¿cómo estamos? Ah, ¿Cómo estamos? Creo que nos vemos acá la vez pasada, ¿verdad? Sí, profe. Bueno. Tengo que cambiar pantalla. En la parte, no sé si estabas en la parte religiosa, luego ahí se dio el debate y después ya terminó la hora, si no me equivoco. Sí, sí, relacionado a los tipos de conocimiento. Vamos a decir de que hay bastante, eh, voy a cambiar este acá arriba porque me molesta y no sé cómo puedo hacer para, eh, modo pantalla completo. Ahí ven bien. O sea, cambia la presentación si Sí, cambia. profe. Se Sí, ve sí, súper bien. se ve muy bien también. Bueno. Entonces, vamos a continuar. Bueno, la última vez estuvimos hablando de los tipos de conocimiento, ¿verdad? Y que a veces hay una especie de pelea, por así decirlo, entre las posiciones y que de alguna forma depende justamente de cuál es la estrategia que se utiliza para poder conocer, ¿verdad? Habíamos quedado que en el religioso se basa en base a la creencia de un dogma basado en la fe, ¿verdad? Y justamente hay cosas que no pueden ser, ¿cómo decir?, pasado o verificado por medio del método científico, ¿verdad? Mientras que el método científico es la estrategia que se emplea para usar o para obtener un conocimiento científico. O sea, es necesario seguir algunos pasos de manera sistemática, de modo a estudiar un objeto dentro de la realidad o un objeto de estudio dentro de la realidad, se evalúa y posteriormente se llegan a conclusiones, ¿verdad? Y que está en constante corroboración, comprobación, ¿verdad? Entonces, dentro de la ciencia no hay nada absoluto, sino es provisorio. O sea, hasta hoy conocemos en base a los recursos tecnológicos, las herramientas que tenemos, diferentes aspectos de la realidad que estamos conociendo e incluso creo que los avances de la complementariedad que tiene que ver con la neurociencia es probable que cambie la forma de trabajar dentro de psicología y que va a abrir como luces justamente en áreas que pueden ser de bastante debate, ¿verdad? Luego tenemos lo que tiene que ver con la filosofía, ¿verdad?, que se basa justamente en conocer por medio del racionalismo, el empirismo, ¿verdad? Y que vamos a decir que es el fundamento prácticamente del conocimiento filosófico, por ejemplo, la parte ontológica de la realidad, la metafísica e incluso la epistemología. Previamente ya se asumen vamos a decir, a ver cómo puedo decir, algunos postulados para verificar de antemano a qué se va a estudiar, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, lo que tiene que ver dentro del postulado de lo que dio Aristóteles con el empirismo y sabemos que justamente Platón, Descartes, entre otros, se basaron en el racionalismo como tal, ¿verdad? O sea, el conocimiento a posteriori y el conocimiento a priori, que siempre es el debate de cómo conocemos, ¿verdad? Ahora, dentro de ciencias hay aspectos que nos basamos en la filosofía para poder conocer. Por ejemplo, basamos aspectos de que existe la realidad y que la realidad puede ser estudiado, pero eso no se puede comprobar científicamente. O sea, los fundamentos de la ciencia se basan en la filosofía que no pueden ser comprobados por medio del método científico. Como lo que les mencioné recién, por ejemplo, ¿verdad? O sea, no podemos saber cómo podemos estudiar la realidad y si realmente es objetivo o no, ¿verdad? Ahora, en base a esos postulados, o sea, esos postulados de la parte ontológica, hay diferentes posturas, como les mencioné. Algunos afirman que la realidad puede ser estudiada de manera objetiva, en cambio otros dicen que no, ¿verdad? Parten de esa, vamos a decir, de ese postulado como verdad, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los que afirman que la realidad puede ser estudiada y evaluada objetivamente en base a una estrategia o un método? Es prácticamente lo que tiene que ver con el paradigma positivista, que es el fundamento del enfoque cuantitativo en investigación. En cambio, dentro de lo que es lo ontológico, y el método más bien es subjetivo, vamos a decir, es inductivo,
la realidad es subjetiva en base a la percepción de cada individuo, son postulados que parten justamente del método cualitativo dentro de lo que es investigación. O sea, hay cosas que tienen que asumimos ya como, vamos a decir, ciertas, por así decirlo, que se basan en fundamentos filosóficos, que de alguna forma guían en cómo vamos a trabajar. Obviamente nosotros dentro de psicología partimos de que sí la conducta puede ser estudiada por medio de la observación, o sea, un método más bien deductivo, ¿verdad? Objetivo, caracterizamos justamente que la conducta puede ser observable y es una reacción en base a un estímulo ambiental. Hay conductas que son privadas y otras que son manifiestas, o sea, que son observables por medio de la visión y otras que se pueden evaluar con otras técnicas de recolección de datos. O sea, esa postura es netamente más bien positivista, ¿verdad? Más bien cuantitativo. Entonces, ustedes van a tener una formación, al menos con profesores que son más de esa corriente, de ese modo, que es justamente el postulado dentro de lo que es la psicología científica. Sabemos que hay otros tipos de psicología que no abordan eso, entonces van a tener otros puntos de vista, ¿sí? Que abarcan justamente otros postulados, como les mencioné. Entonces, de alguna forma, el objeto de estudio de la psicología científica, entonces tengo que aclarar eso, tiene que ver con la conducta. En cambio, otros paradigmas, o sea, vamos a hacer, entiéndase paradigma como un marco de referencia de poder estudiar la realidad, que hay un consenso a nivel profesional de que promulga cuál es el objeto de estudio y cómo debe ser estudiado. Por ejemplo, sabemos que existen tres paradigmas dentro de la psicología, que es el conductismo, el psicoanálisis y el humanismo, ¿verdad? De las cuales una de ellas hasta ahora se está, vamos a decir, fortaleciendo por medio de lo que tiene que ver con otras áreas del conocimiento, como la biología, ¿verdad? Que sustenta que puede ser estudiado objetivamente, de que se puede explorar, vamos a decir, respuestas o incluso indicadores antropométricos relacionados a lo que tiene que ver con el comportamiento, ¿verdad? Entonces, siempre van a haber peleas entre esos paradigmas, ¿verdad? Ahora, el punto es que, ¿cómo sabemos dónde posicionarnos? Como yo, bueno, un criterio que al menos yo tengo en cuenta es que el punto es saber cuál de todas las estrategias que se puedan implementar den resultados más satisfactorios en base a lo que tiene que ver con la salud de las personas y siempre y cuando, como mencioné anteriormente, respetando los derechos humanos de los individuos, ¿verdad? Porque hay varias críticas que se puede tener, o sea, en el conductismo van a decir, no, son reduccionistas, los terapeutas son mucho más, entre comillas, fríos, pero el punto es, ¿qué pasaría si involucramos más la interacción entre la relación, vamos a decir, médico-paciente, médico, vamos a decir, terapeuta-paciente, en lo que tiene que ver con el proceso de recuperación y se puede hacer que el vínculo sea mucho más menos. Sabemos que hay conceptos como la alianza terapéutica que ayuda, el rapport que ayuda dentro de lo que es la intervención, habilidades terapéuticas también, que incluye habilidades verbales. Entonces, todo ese conjunto de cosas son, vamos a decir, estímulos ambientales que tratan de reforzar o castigar comportamientos dentro de la intervención para que haya una modificación de conducta. Cosa que dentro de lo que es la psicología como ciencia, tenemos lo que son las leyes del aprendizaje, ¿verdad? O sea, que les había mencionado anteriormente que tiene que ver con los principios de aprendizaje, el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante, que regulan justamente lo que tiene que ver en cómo se pueden modificar y se pueden dar los comportamientos, ¿verdad? Entonces, hay una base biológica que sustenta y que, vamos a decir, fundamenta justamente mucha parte de lo que tiene que ver con el conductismo, que hace que se fortalezca más ampliamente, cosa que dentro de otros paradigmas, vamos a decir, es la debilidad que puede llegar a tener, ¿verdad? No sé si quieren preguntar algo. Alguien, escuché un ruido, un ruidito de Profe, pregunta. ¿Te escucho? ¿leyes de qué era para las que dijiste, mencionaste? Leyes del aprendizaje. Ya, profe. Ok. Que tiene que ver con los principios del aprendizaje. O sea, hay en realidad las principales, así la base, basiquísima relacionada al aprendizaje, tiene que ver con el aprendizaje uniestimular, el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. En,
El aprendizaje uniestimular tiene que ver con cómo se habitúa o se sensibiliza el organismo ante un estímulo en base a la intensidad del estímulo. Por ejemplo, si viviésemos cerca de un aeropuerto, es muy probable que en principio nos moleste, por ejemplo, cuando algún avión despegue o aterrice por el ruido que provoca. En cambio, a lo largo del tiempo es muy probable que el organismo se acostumbre se habitúe, ahí está la palabra, se habitúe a ese tipo de estímulo, ¿sí? Y puede ser del revés también. En el caso de que se disminuye la intensidad de un estímulo, existe una sensibilización a la reacción. Entonces, eso tiene que ver con reacción netamente ante un estímulo en particular. Y después el condicionamiento clásico, que sabemos que es una asociación entre un estímulo neutro con un estímulo vamos a decir, que se condiciona con una respuesta prácticamente del individuo, o sea, una respuesta incondicionada con una respuesta condicionada relacionada a lo que tiene que ver con el estímulo que se da para lo que tiene que ver con la respuesta que se quiere llegar a obtener, que el famoso, o sea, generalmente se da con la famosa respuesta es relacionada a la comida, ¿verdad? Que tiene que ver con una alimentación. Y condicionamiento clásico tiene mucho que ver con respuestas, esperen que me voy a acordar la palabra, relacionada a supervivencia, ¿verdad? Del individuo, categóricamente. Y que eso fue descubierto, por así decirlo, por el fisiólogo Pavlov, que posteriormente, unos años posteriores, ¿verdad? Muchos años después, apareció Skinner que habló del condicionamiento respondiente o condicionamiento operante, que es lo que hace que una conducta se mantenga o disminuya, depende de la consecuencia inmediata que existe a esa conducta. Entonces, de alguna forma, esas son las bases que se pueden llegar a dar dentro de lo que es intervención. Ahora, otras intervenciones, o sea, por eso le decía, en APA División 2 se van a encontrar intervenciones que no necesariamente se basen en un modelo, vamos a decir, dentro del paradigma conductista, que sí también funcionan, pero una pregunta es, objetivamente, si, por ejemplo, el inconsciente puede ser evaluado objetivamente. O sea, epistemológicamente es, vamos a decir, cómo pasamos de la interpretación de los sueños a que eso sea realmente de ese modo en base a lo que le está ocurriendo inconscientemente al individuo, ¿verdad? Que es justamente una de las cosas que en psicometría vemos lo que es la estandarización. La estandarización es pasar de una respuesta al individuo a un significado, vamos a decir, comportamental que pueda tener, ¿verdad? El valor de un número, qué significa comportamentalmente, cosa que nos ayuda por medio de la confiabilidad y la validez a saber de que estamos evaluando objetivamente. Y eso no pasa dentro de lo que son las evaluaciones proyectivas, a menos que encontremos algún test proyectivo que esté validado con un test psicométrico, ¿verdad? O sea, ahí sí vamos a poder encontrar. Hay casos excepcionales con poblaciones muy, muy específicas, pero en la mayoría de los casos no se da eso, ¿verdad? De encontrar patrones de dibujos o a ver, interpretaciones, por ejemplo, a estímulos famosos, las manchas de tinta, que se puedan dar en base a características de individuos similares. O sea, juntamos todas las personas que son, por ejemplo, a ver qué puede ser, con trastorno obsesivo compulsivo, a todos le aplicamos el mismo instrumento durante largos periodos de tiempo de manera longitudinal y buscamos patrones. Eso sí ayudaría. Lo que pasa es que no encontramos ese tipo de investigaciones en test proyectivos. Y la dificultad de los test proyectivos es que se basan en estudiar, vamos a decir, el objeto de estudio es aspectos inconscientes, pero el inconsciente no tiene esa, vamos a decir, esa particularidad de la evaluación objetiva que sí se puede dar dentro de lo que son los test psicométricos, que de alguna forma también sustenta lo que tiene que ver con evaluación comportamental, ¿verdad? Que es lo que nos ayudan las propiedades psicométricas a poder saber si estamos evaluando completamente, o sea, bien, ¿verdad? Y no hay algo absoluto, o sea, siempre vamos a encontrar que características culturales de los individuos pueden de alguna forma afectar o la interpretación, ¿verdad? Pueden afectar en la manera de medir un indicador dentro de los test, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, son cosas que generan bastante controversia
y también como que ayuda a que nosotros podamos tener argumentos para poder defender nuestra posición, ¿verdad? Probablemente yo coincida mucho con algunos profesores y no con otros profesores que ustedes tienen. El punto es que ustedes puedan escuchar todos los, vamos a decir, los argumentos y en base a eso ustedes analicen cuáles de las premisas de los argumentos de los docentes son verdaderos y se posicionan, ustedes decidan en qué, en qué postulado, vamos a decir, en qué paradigma posicionarse, ¿verdad? Que es lo que suele pasar dentro de nuestra facultad. Nuestra facultad tiene una formación más bien general, en el sentido de que tenemos profesores que son psicoanalistas, tenemos profesores que son conductistas, tenemos profesores que son humanistas, ¿verdad? Que tienen otros, como decir, otros puntos de vista relacionados a lo que tiene que ver con el análisis del objeto de estudio de la psicología y cada uno tiene un objeto de estudio diferente, que a veces, como yo le decía en clase, generaba bastante confusión a la hora de que entra tu profesora que es psicoanalista, después entra tu profesora que es o sea, conductista, o sea, en base al enfoque cognitivo-conductual y tenés que cambiarte el chip para poder comprender e interpretar las clases, ¿verdad? Entonces, esos fundamentos son importantes para que ustedes puedan también saber cuando algo es científico y cuando algo no es científico. Eh, bueno, ¿qué pasa con el sentido común y la ciencia? Sabemos que justamente la ciencia se basa en un conjunto de conocimientos que explican cómo se comporta un fenómeno entre la realidad y a eso denominamos teorías. Ese conocimiento se obtuvo de manera sistemática en base a un método, que es el método científico, y que generalmente dentro de las teorías hay hipótesis que constantemente están en comprobación. De alguna forma, sabemos que dentro de la ciencia se trata de controlar variables extrañas o causas extrañas para verificar cuáles son las verdaderas causantes o cuáles son las variables independientes que pueden estar modificando algún comportamiento, ¿verdad? Obviamente dentro de la ciencia, bueno, se establecen relaciones de forma sistemática. Nosotros, por ejemplo, dentro de psicología debemos manejar conocimientos sobre biología para poder entender por qué una persona generalmente se puede comportar de algún modo, ¿verdad? En base a las reacciones, por ejemplo, activaciones fisiológicas, por ejemplo, en la ansiedad, ¿verdad? Entonces se complementa información generalmente en algunas disciplinas. Nosotros tenemos bastante, vamos a decir, frontera con lo que es la sociología, la antropología, a ver qué más, la biología del comportamiento, a ver qué otra disciplina. Y bueno, creo que en general los más fuertes son esos, ¿verdad? Obviamente dentro de la ciencia no podemos explicar cuestiones metafísicas, axiológicas y ontológicas y dentro de las metafísicas entra lo que tiene que ver con aspectos teológicos, ¿verdad? Por la incapacidad de poder eh, operacionalizar esos aspectos dentro de la realidad. O sea, no se puede medir esas cosas, por ende no se puede llegar a estudiar. Entonces, tipo, qué es el bien y cosas como esa, llega a generar bastante debate, pero se responde dentro de lo que es las posturas axiológicas en base a lo que es la moral, el bien, el mal, etcétera, etcétera. Hoy en día existen bastante debate, por ejemplo, de cuándo inicia la vida, ¿verdad? Y hay cuestiones que pueden hablar la biología, pero, por ejemplo, ontológicamente a partir de cuándo existe un ser, se tiene que ver justamente dentro de la filosofía. Entonces, hay cosas que van a poder responder, no sé, la biología como ciencia, pero relacionado a lo que tiene que ver la existencia misma del individuo o el concepto de persona, etcétera, etcétera, se discute dentro de la filosofía. ¿Sí? Entonces, hay cuestiones que, bueno, la eutanasia, aborto, que otras cosas. Ahora el tema de el uso de la tecnología que tiene mucha relación con la inteligencia artificial, la clonación humana, los cambios, vamos a decir, en los primeros meses de vida de, vamos a decir, del individuo en etapa prenatal, los cambios genéticos, o sea, son todas esas cosas, vamos a decir que en parte el debate puede ser científico, pero mucho de lo que tiene que ver con la finalidad, la ética, se discute dentro de la filosofía, ¿verdad? Generalmente se habla de diferentes tipos de métodos de conocimiento, que está, esta parte del resumen que está en la diapositiva tiene que ver con el capítulo 2 del libro de Kerlinger.
Y hablamos, por ejemplo, de tenacidad, autoridad, método a priori que ya saben, ¿verdad? Y el científico, ¿verdad? Que habla justamente en cuanto a calidad de información que nosotros podemos llegar a obtener. Bueno, generalmente de tenacidad tiene que ver con creencias populares, ¿verdad? Como ya saben que de alguna forma se aferra a unos individuos dentro de una comunidad y que pueden en algunas circunstancias generar conflicto. De autoridad puede llegar a ser una falacia, ¿verdad? De creer lo que uno dice por el simple hecho de que una persona famosa o una persona científica lo diga o un profesional, y no basarse realmente en las evidencias en base al conocimiento existente, ¿verdad? Entonces, vamos a decir en base a autoridad es porque alguien importante lo dice, ¿sí? O alguien que tenga una categoría, vamos a decir, profesional o un prestigio, ahí está la palabra, en base a lo que tenga que ver al conocimiento que puede llegar a exponer, ¿verdad? Y muchas veces, en realidad, hay que analizar los argumentos o las evidencias más que lo que dice la persona, porque nosotros como seres humanos no podemos equivocar. Entonces, generalmente se trata de analizar las evidencias o el conocimiento existente más de lo que dice la persona profesional que está emitiendo un tipo de información. El a priori que ya saben que se basa justamente en el método de razonamiento de alguna forma, ¿verdad? Y el científico que se basa justamente en el método científico, ¿verdad? En obtener conocimiento mediante una forma sistemática, ¿verdad? Y evaluar justamente en base a otras investigaciones si ese conocimiento permanece o no, ¿verdad? O sea, prueba, verifica si ese conocimiento se mantiene en el tiempo. Hay varias creencias erróneas o sí, falsas creencias relacionadas a lo que tiene que ver con hacer ciencia y mucha gente cree que uno tiene que estar dentro de ciencias duras, tiene que utilizar un tipo de equipamiento o inclusive tiene que estar relacionado a tecnología. En cambio, dentro de las ciencias sociales sabemos que no necesariamente es así, que se puede aplicar conocimiento dentro de educación, historia, antropología, entre otras áreas, que pueden ayudar a estudiar el objeto de estudio dentro de la realidad con los sujetos que podemos llegar a evaluar y justamente eh, llegar a conclusiones que puedan ser útiles en base a lo que motivó la realización de esa investigación. ¿Verdad? ¿Alguien escribió algo? ¿Alguien escribió algo en el chat? Sí, profe, acá Anke puso. En el show de Helen, una famosa puso en evidencia la falacia que ocurre. Las personas creen que los famosos dicen toda la verdad. Claro, o sea, por ejemplo, si ustedes van a defender algo de su trabajo o con algún profesor, le van a decir, profe, lo que vos no enseñás es falso. Y le dicen, ¿por qué? Porque la profe Jessie dice que tal cosa, no sé, cualquier tipo de cosa, ahí pueden entrar en una falacia de autoridad, porque en realidad yo me puedo equivocar. ¿Me explico? O sea, no es porque yo lo diga, sino que ustedes tienen que verificar si lo que yo digo se refleja realmente con lo que ocurre dentro de la realidad y relacionado a lo que tiene que ver con el estudio de la conducta. Y hoy en día hay muchísima, o sea, hace poco instalé TikTok en mi teléfono y hay demasiada información falsa en internet y cualquiera por tener una apariencia bastante, vamos a decir, atractiva, hace ejercicio, qué sé yo, se viste bien y qué sé yo, y empieza a hacer consejos sobre salud. Y hay gente que cree, ¿verdad? Pero ¿cómo sabemos que lo que dice esa persona es real o es cierto? O se aproxima a la verdad, por lo menos, ¿verdad? O pueden ser realmente comportamientos saludables. Se habla mucho, por ejemplo, de videos que te estuve viendo, por ejemplo, videos que aconsejan de cómo prevenir cáncer, ¿verdad? Con algún tipo de sustancias, ¿verdad? Y la pregunta es si eso realmente puede ser aplicable en seres humanos. Me explico, no es lo mismo, por más de que, por ejemplo, con otros mamíferos, o sea, con otros animalitos, tengamos semejanza, no necesariamente quiere decir que los resultados con experimento con ratones, por ejemplo, vamos a decir, se pueda extrapolar a lo que es, bueno, aplicable a lo que son en seres humanos, ¿verdad? Entonces, muchas cosas, la intención es que duden, pero que busquen respuestas, ¿verdad? De alguna forma en lo que tiene que ver con
lo que puede ser saludable. Por ejemplo, yo sé que en primera instancia, si nos sentimos mal, vamos a irnos con un médico. ¿Y por qué creemos que tenemos que ir con un médico? Porque esa persona se formó muchos años, creemos que tiene expertise y experiencia en lo que tiene que ver con intervención, de eliminar el agente patógeno que nos provoca los síntomas de alguna enfermedad. Pero ¿qué pasa si el médico no nos soluciona? O sea, vamos a irnos con un médico ya nada, vamos a irnos con un qué, ¿verdad? O sea, la pregunta es sí y no y por qué. Y en algunas circunstancias, al menos en nuestra comunidad, ocurre al revés. La mayoría de los padres de chiquitos, por ejemplo, suelen llevar más en médicos naturales. ¿Y cómo sabemos si ese remedio actúa de la misma forma que puede actuar con un niño? ¿Me explico? Profe, y muchísimos, justamente este año fue, yo suelo seguirle mucho a las mamás porque yo soy mamá, ¿verdad? Hay un grupo que se llama Consejo de Mamis, ¿verdad? Donde pasan justamente dos grupos hay, una que es publica cualquier verdura y el otro que es, más bien es todo científico comprobado por Douglas, también en las que son lactadoras, ¿verdad? Las que le ayudan a las mamás a lactar de la mejor manera posible para que sus bebés sean más lactantes, exclusivos de leche materna, ¿verdad? Y impresionante es este año en las noticias cómo salieron los padres que le dieron de consumir ciertos medicamentos yuyos en grandes cantidades y llegan a matarle al lactante. O sea, no es que sean asesinos, pero por esa falta de conocimiento, por creer más en lo empírico, llevaron a la muerte a su bebé de la intoxicación de esos medicamentos que le dan. Y pasa también con los jóvenes hoy en día, no con todos, ¿verdad? Pero con la gran mayoría, como vos decís, TikTok, creen mucho más lo que le dicen ñembo influencer en las redes sociales de lo que le pueda decir un psicólogo, un nutricionista, y más con la nutrición impresionante, una que sale, pero esa detrás de esa influencer, ellas no hacen por hacer, ellas se van con profesionales, sino que más bien por vender esa información, por conseguir un like, por un montón de cosas, arrastra a un montón de jóvenes detrás y son los más vulnerables en esta sociedad que tenemos ahora mismo. Claro, incluso muchas veces las dietas que se están recomendando hoy en día, mm, bueno, algo que tenemos que entender es que depende mucho del organismo del individuo. Si tiene patología de base, si no tiene, si tiene predisposición genética o hereditaria a algún tipo de enfermedad. Obviamente hay alimentos que un profesional, un nutricionista o un, no sé, un médico va a poder dar un mejor consejo, una mejor orientación en base a qué alimentos son, no sé, para evitar diabetes o para evitar hipertensión. O sea, tenemos antecedentes familiares, diabetes e hipertensión. O sea, ¿qué tenemos que hacer para evitar eso? Y hay muchísimos videos, muchísimos videos relacionados a lo que tiene que ver con el consumo de... Ahora se está mercantilizando mucho, o vamos a decir, hay mucho marketing en consumo de alimentos relacionados a comida saludable, pero ya como que nadie evalúa de cómo eso puede llegar a afectar en el organismo. Bueno, mi mamá tiene prediabetes, entonces yo, por ejemplo, suelo ver artículos, o sea, me salen los videos, entonces googleo, busco artículos y digo, está muy de moda hoy en día consumir harina de avena, aceite de coco, GPTRI, ¿verdad? Pero es más saludable según lo que se menciona, pero el punto es el tema de las comidas sin gluten, por ejemplo, ¿verdad? Que es lo que consumen las personas con celiaquía, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, leí, por ejemplo, que si vos seguís una dieta de ese modo, las personas que tienen predisposición a tener diabetes es más probable que desarrollen porque no sé qué función cumple el gluten en la alimentación que, que de alguna forma no debe seguir una persona con... Yo soy celíaca, profe. El problema que solemos tener es que la celiaquía hace que el organismo en sí de la persona no absorba ciertas sustancias. Entonces, ¿qué pasa? Ahí podemos incluso llegar a tener cáncer del estómago. Justamente tenemos que tomar suplementos que haga que nuestro organismo acepte esas vitaminas, esas sustancias para que pueda evitar ciertos tipos de enfermedades también, ¿verdad? Somos más propensos a tener diabetes, a tener osteoporosis, a toda enfermedad, ¿verdad? Somos más que también porque el vulnerables. sueño somos mucho más vulnerables en ese sentido, ¿verdad?
dormimos mucho, también somos propensos a ansiedad también justamente porque hay muchas cosas que nosotros no podemos consumir por la falta de que nuestro organismo necesita también el gluten en cierta cantidad. Entonces hace que desequilibre todo el organismo en sí luego. No, dice que no es lo mismo, dice que se está o sea, hay mucha publicidad en Instagram y en TikTok en consumir alimentos sin gluten y sin lactosa. Y si, obviamente es más favorable para una persona con predisposición a diabetes que consuma eso, pero nadie dice qué efecto va a tener en su organismo el seguir la dieta de una persona que tiene esa dificultad. O sea, alguien que tiene, ¿cómo me dijiste que mencionaste que tenías? Celiaquía, ¿verdad? Celiaquía, pues. Claro, entonces vos, en este caso tu organismo, por una cuestión de, no puede sintetizar algunos tipos de sustancias. Entonces, si alguien con predisposición a diabetes empieza a consumir alimentos sin gluten, había sido, o sea, va a bajar de peso, me explico, va a evitar obesidad, o sea, va a luchar de alguna forma, pero a largo plazo va a desarrollar diabetes porque el gluten en una persona que tiene predisposición a diabetes cumple alguna función. ¿Me explico? Por eso no puede seguir alguien con predisposición a diabetes la dieta que sigue una persona con celiaquía. Por eso. Profe, pero yo creo que también hay una gran desinformación en cuanto a los médicos, o sea, ellos mismos se contradicen muchas veces entre ellos. Y ahí para mí que hay todo un problema otra vez. Porque pienso, por ejemplo, en algo así, un tema bastante delicado, ¿verdad? Que es el aborto, ¿verdad? Que hay así doctores que sí, sí, aborto, sí, sí, claro que sí, es un derecho, qué sé yo, pero se olvidan también de las bases biológicas, o sea, de la parte biológica, que bueno, el riesgo que corre la madre, el riesgo que, o sea, nadie habla de lo que pasa después, ¿verdad? Doy nomás como ejemplo, ¿verdad? Claro, o sea, en Em, todo, luego, no solamente eso, incluso como decís, relacionado a lo que tiene que ver con la contradicción, por ejemplo, hace poco le estuve consultando a un psiquiatra, o sea, estaba leyendo metaanálisis en tratamiento de déficit de atención e hiperactividad, porque, bueno, mi hermano tiene déficit de atención y hiperactividad, que al fin le dijeron a mis papás que sí tenía, pero yo ya lo sospechaba desde un principio, ¿verdad? Y como siempre nosotros, famoso, uno no es profeta en su tierra y no le creen a uno, ¿verdad? Otro le tiene que decir. Y empecé a ver el tratamiento que le dio a mi hermano, que, no sé, para mí fue muy bueno, ¿verdad? Pero empecé a ver cómo puedo ganar tiempo en cuanto a su desarrollo en la parte de frontal, o sea, por el tema de las funciones ejecutivas, o sea, la organización, memoria de trabajo, atención, ¿verdad? Que pueda llegar a ser un poquitito mejor, porque está justamente ya en la adultez y por lo menos ganar, para mí es ganar tiempo en los próximos 10 años, o sea, hasta que cumpla 30, porque obviamente el cerebro, vamos a decir, se desarrolla hasta los 20 años y después si lo que ocurre es, vamos a decir, ejercitar hasta los 30. Después sabemos que por una cuestión evolutiva hay una involución. Entonces mi intención era ganar tiempo, ¿verdad? Y le pregunté si se podía hacer este neurofeedback, ¿verdad? Que consiste en poner electrodos, creo que algo así, en algunas partes de la cabeza, ¿verdad? Y ayuda a poder estimular algunas áreas, ¿verdad? Y le hacen hacer unos ejercicios con una computadora. Y le pregunté porque leí que el tratamiento farmacológico con psicoterapia, con neurofeedback, es mucho más efectivo a largo plazo en base a los efectos, ¿verdad? Y me dijo que este doctor me estaba diciendo que justamente hay resultados contradictorios y yo así, bueno, voy a buscar si hay resultados contradictorios, ¿verdad? Porque es lo que yo encontré, o sea, yo busqué en PubMed, ¿verdad? Y también es ver si es accesible, ¿verdad? Justamente el tratamiento. Justamente como decía, mi intención era, uno como familiar siempre busca lo mejor y cuando sabemos un poquitito, o sea, no somos médicos, ¿verdad? Pero conocemos por lo menos dónde conseguir información válida, sabemos que corroboramos si lo que se está haciendo coincide con lo que puede ayudar a nuestros familiares, ¿verdad? Entonces mi intención era buscar una alternativa para ganar tiempo, ¿verdad? Porque tiene que ver como que, bueno, tiene 10 años más de desarrollo, después ya va a empezar a envejecer. Entonces mi intención es justamente aprovechar porque obviamente alguien que pueda organizarse, alguien que pueda planificar, alguien que pueda prestar atención, terminar una tarea, es una persona que puede llegar a ser funcional en su trabajo. No va a perder su trabajo tan rápidamente como ocurre generalmente con gente con déficit de atención y hiperactividad, o sea, están en un lugar un ratito, se aburren y salen otra vez.
sea, renuncian, no va a haber estabilidad. Entonces mi idea, como cuando conocemos algo, era buscar respuesta. Y bueno, o sea, estoy viendo cómo está evolucionando, o sea, en unos meses, 3 meses recién que está con este doctor, y voy a ver con otros neurólogos qué alternativas hay, ¿verdad? Generalmente mis papás a mí me preguntan de cuál es la mejor decisión y busco respuestas porque como a veces la compañera que recién mencionó, o sea, a veces hay contradicciones entre médicos, pero la pregunta es cuál es el criterio que usan para decidir. Si tiene que ver con una cuestión económica, de ganar más plata, trabajan con un laboratorio que le da la medicación, o es porque les importa que el paciente mejore. ¿Me explico? O sea, son cosas totalmente diferentes. Si quiere ganar plata porque trabaja con un laboratorio para poder seguir ganando dinero en base a los medicamentos que se recetan, o es porque le interesa buscar cuál es el, el, el principio activo que mejora al paciente, que le hace más funcional. Porque depende mucho de cómo trabajen los médicos. Entonces, hay un poco de todos. Obviamente hay gente muy buena que trabaja dentro de su profesión, pero son cosas que nosotros, al conocer este tipo de cosas, podemos darnos cuenta de cuál es la intencionalidad del médico, o ganar plata o si realmente se preocupa por nuestra salud, ¿verdad? Y justamente, como para continuar también, hay diferentes visiones en base a la ciencia, ¿verdad? Uno que tiene que ver con la estática y generar nuevos conocimientos, o sea, descubrir conocimientos muy relacionados a la ciencia básica, ¿verdad? Y la dinámica que tiene que ver justamente con la aplicación de ese conocimiento, resolver el problema que tiene relación con la ciencia aplicada, ¿verdad? Entonces, recuerden que la ciencia es amoral, o sea, dentro de la ciencia como conjunto de conocimientos no puede decir qué está bien y qué está mal, sino que nosotros como aplicadores de conocimiento científico, o sea, podemos hacer nuestras intervenciones de manera ética y vamos a decir para la mejora de la vida y la calidad, bueno, la mejora de la calidad de vida del paciente. En cambio, otros, vamos a decir, por una cuestión de ganar prestigio, poder, financiación, a veces hacen cosas que no van a ser saludables para los individuos, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos en una época, prácticamente una especie de época post-verdad. Va a haber muchísimo debate, muchos conceptos de qué es el ser humano, qué es la vida. Y yo tengo una postura muy esencialista dentro de lo que es filosofía. Está el esencialismo y está todo lo que habla de que es construcción social, que es construccionismo. Entonces, hay cosas que tienen que ver con cuestiones que hay que ir a la esencia de las cosas, ¿verdad? Para poder no desvirtuarnos, ¿verdad? Y qué consecuencias a largo plazo pueden haber en base a las decisiones que se lleguen a tomar. Que obviamente nosotros probablemente bueno, somos jóvenes todavía, pero probablemente dentro de 100 años sí haya un impacto más bien a gran escala y ver si esos daños no van a ser perjudiciales para la gente que después llegue a estar, ¿verdad? Ahora, como le dije, la intención es mejorar la calidad de vida de las personas, pero hay personas que no usan éticamente el conocimiento científico, ¿verdad? O sea, alguien que sepa sobre química puede crear drogas que puede dañar la salud de una persona o puede crear fármacos que le salven la vida a otras personas. ¿Me explico? O sea, son cosas que tienen que ver con las áreas que se pueden llegar a aplicar o implementar. Les hablo más bien de salud porque son áreas que son bastante delicadas, ¿verdad? Y donde es más bien transversal a todos. Tanto la educación como la salud son aspectos que a todos nos involucran de alguna forma. Sabemos que hay leyes, ¿verdad?, sobre el comportamiento empírico de alguna forma también. Bueno, en este caso, que nos explica cómo se comporta justamente un elemento. Nosotros entendemos que gracias al principio del aprendizaje, de cómo se puede generar un comportamiento, cómo podemos crear hábitos, ¿sí? Y también así, cómo podemos, vamos a decir, minimizar o extinguir comportamientos que pueden ser dañinos o desadaptativos para un individuo, pero en base a ese tipo de conocimiento. La intención, gente, bueno, de nosotros en alguna forma es controlar el comportamiento y predecir de alguna forma, pero dentro de la ciencia, como dijimos otra vez, porque el ser humano es eh, multifactorial, o sea, biopsicosocial, es difícil ser exacto de alguna forma, o sea, completamente al 100% no, pero de alguna forma podemos llegar a predecir en base a algunas características previas que tenemos, ¿verdad? ¿Qué más? Otra cosa importante, otras visiones de la ciencia que tiene que ver con la convención, bueno, vamos a decir convencional o tradicional, que tiene que ver con el conjunto de conocimiento que se tiene, ¿verdad?, de manera exacta de lo que puede ser la realidad. Y de alguna forma
dentro de lo sociohistórico es que muchas veces ese conocimiento que se adquiere de la realidad puede estar sesgada o, vamos a decir, es vista desde el punto de vista del individuo que lo descubrió en su época histórica, que de alguna forma puede ser, debe ser entendida en su contexto para que nosotros en nuestro tiempo no lo podamos, vamos a decir, interpretar de manera errónea, ¿verdad? Cosa que ocurre muchísimo hoy en día. ¿Cuál es el objetivo de la ciencia? Vamos que es describir, explicar, predecir y controlar, y así también es generar teorías y explicaciones de fenómenos naturales, ¿verdad? De justamente cómo se comportan esos fenómenos. Que es una teoría, un conjunto de conocimientos que se obtiene por medio del método científico, por eso habla de una visión sistemática, ¿verdad? Y de alguna manera ese conocimiento tiene que ayudar a describir, explicar, ¿verdad? El fenómeno y así también a predecir, ¿sí? Palabras claves, conjunto de conocimiento obtenido por método científico, que ayuda a describir, predecir, explicar el fenómeno, ¿sí? Dentro de las teorías sabemos que existen hipótesis y esas hipótesis están encontradas en constante verificación, ¿sí? ¿Qué más es importante saber? Las funciones de las teorías científicas. Obviamente sintetiza conocimiento, explica cómo y por qué se ocurre un fenómeno, predice obviamente el fenómeno y de alguna manera también ayuda a crear nuevas líneas de investigación, originan investigaciones porque siempre dentro de una teoría hay áreas donde hay, bueno, hay, vamos a decir, áreas donde hay desconocimiento o hay conocimiento contradictorio. ¿Sí? Si hay conocimiento contradictorio o hay escasez de conocimiento, involucra de que se necesita seguir investigando para ir comprendiendo justamente ese fenómeno dentro de esa área en particular, ¿verdad? Cualidades importantes, obviamente la teoría científica. Las teorías científicas, porque hay otros tipos de teorías, ¿verdad? Las teorías científicas son susceptibles a prueba y modificación, son coherentes de manera lógica, o sea, tiene argumentos que pueden verificarse en la realidad, tiene la capacidad, ya sabemos, de escribir, explicar y predecir, tiene un alcance explicativo del fenómeno de cómo se comporta dentro de la realidad, o vamos a decir el objeto de estudio de cómo se comporta dentro de la realidad, es simple y sencilla para explicar un evento. Por ejemplo, bueno, voy a chocar contra nuestra carrera, ¿verdad? Pero muchas veces cuando hay una problemática del comportamiento de un niño, uno puede hablar en términos de principios del aprendizaje de manera simple. Si vamos a decir un padre reforzó conductas, vamos a decir, violentas en un niño, debido a eso es generalizado en otros contextos, ¿verdad? O sea, simple. Le expliqué cómo puede ser que un niño puede ser violento. En cambio, si usamos, por ejemplo, la teoría psicoanalítica, voy a decir, no, el niño tuvo un problema en la infancia, una fijación en la tapa oral y el complejo de Edipo no fue solucionado y es como que es bastante ambiguo en comparación de cuando hablamos dentro de lo que es una teoría científica, ¿sí? Por eso dentro de la teoría científica es simple, parsimoniosa, ¿sí? Se entiende a simple a primera, incluso el periodismo científico puede ayudar a adaptar esa información a la sociedad para que lo pueda llegar a comprender, ¿sí? Y como ya sabemos, puede ser útil en crear otras líneas de investigación, crear otras preguntas de investigación que necesiten ser, vamos a decir, estudiadas para que el conocimiento siga avanzando y acumulándose, ¿verdad? Y la investigación científica, toda investigación científica inicia desde la selección del tema. Obviamente tiene la aplicación del método científico, por eso habla de búsqueda sistemática, el término clave sistemático, ¿verdad? Obviamente hay control, nosotros seleccionamos una metodología, seleccionamos instrumentos que puedan ayudarnos a evaluar el objeto de estudio, y así también de alguna forma si hacemos experimentos controlamos algunas variables extrañas para obtener información lo más objetivamente posible dentro de nuestro estudio. Estudia elementos dentro de la realidad, se basa en una recolección de datos que se hace de manera empírica y todo el conjunto de ese conocimiento que obtenemos de alguna forma ayuda a fortalecer una teoría o a formar hipótesis, ¿verdad? Y de alguna forma, como les mencioné, la ciencia y así también la investigación es pública. O sea, ese conocimiento que se obtiene en una investigación debe publicarse o debe estar a conocimiento del resto de las personas porque puede ayudar a tomar decisiones a grande escala. Si empezamos a hacer investigaciones sobre salud sexual y reproductiva, va a ayudar a crear políticas públicas para poder intervenir y prevenir, por ejemplo, la incidencia de algunos tipos de enfermedades, ¿verdad? Es amoral, como les mencioné, porque hay cuestiones
que no se pueden explicar dentro de lo que tiene que ver con la ciencia, y no va a decir esto es moralmente correcto o es no moralmente correcto, sino que se va a explicar en entender el fenómeno dentro de la realidad como tal. No juzga, la ciencia no juzga dentro de su proceso de recolección de datos, ¿sí? O sea, el problema somos nosotros que hacemos mal las cosas, no el conjunto de conocimiento acumulado como tal, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, como les mencioné, no se juzga, ¿verdad? Una forma relacionada a la información que podemos obtener, ¿verdad? Por eso hay muchos debates en términos de, por ejemplo, manipulación genética, o sea, ¿qué va a pasar si es que se empieza a promover la clonación humana? ¿Qué pasa con la selección natural? ¿Qué va a pasar si hay más mutaciones? ¿Cómo vamos a responder a ese tipo de cambios? O sea, son cosas que sí son importantes, pero siempre tienen que tener en cuenta de que tenemos que tener vamos a decir, es no olvidarnos de los principios éticos de investigación con seres humanos, porque sabemos que el conocimiento científico en manos de cuestiones políticas o de poder o de dinero puede generar daño, que es lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Entonces, son cosas que debe ayudar a que la historia nos revele que eh, se pueden producir daños. Incluso mucho que tiene que ver con lo que se hizo en la época de Stroessner, las torturas que se realizó, se basa muchísimo en la investigación oculta que hizo la CIA, que se llama MK Ultra, por ejemplo, para revelar información. Por ejemplo, los rusos querían obtener información de los norteamericanos de secreto de Estado, ¿verdad? Y las torturas, o vamos a decir, la forma en que bueno, y sí, tortura en castellano, lo que nosotros sabemos, que se implementaba, se utilizó mucho en tiempo de Stroessner a personas que criticaban su forma de gobierno, ¿verdad? Entonces, está bien conocer, ¿verdad? O sea, creo que hay cosas que no hay necesidad de comprobar, o sea, cuánto en la Segunda Guerra Mundial se les sometía a situaciones bastante extremas a los judíos, también las personas con discapacidad y también a los homosexuales, ¿verdad? En el hecho de, no sé, qué tanto puedes aguantar con vida en agua fría, en agua congelada. Creo que hay cosas que no hay necesidad de someter a prueba eso, porque se puede morir alguien, ¿me explico? O sea, a eso es lo que voy, que muchas veces cuando hay poder o política y dinero de por medio, se mal utiliza la ciencia, ¿sí? Y el problema no es la ciencia, el problema son las personas que están detrás de eso. Profe, hay una película que es tipo de ciencia ficción, pero es como que en un laboratorio, no me acuerdo el nombre, creo que es Venom, la película, y es como que en ellos, o sea, el laboratorio trajo como un parásito, ¿verdad? Pero que sería un alienígena, y comprobaban, o sea, ponían a prueba en cuerpos humanos qué tanto duraba el parásito en vivir, si vivía o moría. Si el parásito moría, es como que tenían que buscar otro huésped que sería un humano, ¿verdad? Y si es que los dos sobrevivían, era como que, bueno, éxito total. Y a mí me pareció bastante interesante esto. No, y es muy parecido a la realidad, porque generalmente las investigaciones que están respaldadas gubernamentalmente, o sea, por los estados, en donde están involucradas cosas de salud o vamos a decir, ay, no sé cómo decir, incluso hoy se pueden usar armas biológicas. O sea, imagínate, yo creo que si existe una tercera guerra mundial, no vamos a morir todos en el sentido de que se van a usar armas biológicas y países como nuestro país no está equipado para poder pelear a situaciones en donde la salud está involucrada, ¿verdad? Y se puede descontrolar. Y en realidad creo que el problema del ser humano es que demasiado ambiciosos somos y tipo no aceptamos nuestras limitaciones como seres humanos. O sea, con respecto a la vida y la muerte, hoy se está buscando de cómo hacer que la vida sobrepase incluso los 100 años. O sea, hay personas que tienen mucho poder que quieren vivir muchos años y de alguna forma están trabajando con células madres para poder generar órganos y poder reemplazar algún órgano que pueda ser, vamos a decir, eh, atrofiado, ¿verdad? Durante el proceso de su vejez. Y es triste porque creo que nos desenfocamos en lo que es la vida en realidad.
en cuanto a vivir plenamente. O sea, al final y al cabo todo se Sí, resume en tener buenos relacionamientos interpersonales, en caso de que tengas familia, hijos, o si no, ¿verdad? Que vivas tranquilamente con tus allegados, llega a tus metas personales y bueno, o sea, eso, en eso prácticamente se sintetiza muchas de las cosas y hay gente que no se contenta con la plata que tiene, no se contenta con los recursos, entonces siempre buscan más, más y más, ¿verdad? Profe, también me parece importante que está al otro lado, que básicamente que es la eutanasia. La gente que quiere controlar de alguna manera la población o que de alguna u otra manera hacer de una forma linda un suicidio. O sea, no sé cómo explicar esto. En realidad, detrás, o sea, hay una parte, cuando yo que estoy trabajando con estudiantes de medicina, ellos tienen una cuestión ética de cuando, o sea, cuando ya no es ético, o sea, tienen criterios para saber de cuándo se le puede desconectar a alguien, pero ya tienen ya establecido de cómo trabajar cuando el sufrimiento ya es por encima de lo que está padeciendo el ser humano. O sea, es como que ya está viviendo porque, tipo, por una cuestión porque no le podemos soltar nosotros como familiares, pero ellos ya tienen establecido eso en su formación. Ahora creo que hay una cuestión, o sea, lamentablemente por una cuestión de productividad, nosotros sabemos, ustedes también saben que nosotros somos productivos hasta aproximadamente los 40 50 años. Incluso gente que quiera conseguir trabajo entre los 30 y 40 ya le está costando más y sabemos que las entidades empresarias, o sea, en realidad lo, las empresas, las industrias, cada vez buscan personas más multifacéticas en poder desarrollar una actividad. O sea, ahora ya no es simple un psicólogo, tiene que ser un psicólogo que sepa informática, tiene que ser un psicólogo que haya estudiado administración de empresas, tiene que ser un psicólogo y otra cosa más me puede resolver. ¿Por qué? Y Porque que tenga 20 años y 2 carreras. y más o menos sí. Y de alguna forma yo, por ejemplo, estuve viendo hace poco salió, no sé en qué diario, que el 40% de las personas entre 40 y 60, 50 años ganan menos del sueldo mínimo. Y yo así, yo tengo 32, y empecé a calcular cómo va a ser dentro de 8 años, o sea, yo voy a entrar en ese rango y es como que, ¿qué más tengo que hacer como para que pueda tener el sustento de día a día? O sea, son cosas que, al menos yo, cosas que no me dejan dormir, ¿verdad? O sea, me quedo mirando el techo para poder pensar en qué más tenemos que hacer. Y Pero, profe, seguramente, discúlpame que te interrumpa, pero seguramente eso es en caso de que una persona de 40 años para arriba o 35 años para arriba empiece a trabajar o tenga un trabajo nuevo, por decirte así. O sea, si una persona no está preparada o no tiene una profesión, eh, que encuentre un trabajo a los 37 en donde gane 4,5 millones es una locura, o sea, es inimaginable, por más que tenga una profesión, ¿verdad? Pero si ya venís trabajando, en tu caso, por ejemplo, que tenés 32 o docente, o sea, no creo que haya, o sea, muy difícil que sigas sumando a tu cuenta, por decir de alguna forma, no, ingresos, ¿verdad? Porque ya tenés una preparación, ya estás trabajando desde hace un tiempo, no es que vas a empezar recién. claro, y incluso habla de, a veces nos damos cuenta de que ser profesional, viste que nos pintaron la vida, de que, si vos ganar un título vas a vivir bien, mentira, sino que depende mucho de las habilidades que uno tenga, de cómo venderse, el ser perseverante, el ingeniarse en conseguir actividades que estén relacionadas con la carrera para seguir trabajando y produciendo. Depende mucho de cómo toleras frustrarte de que tiraste 10 currículum y nadie te contrata. O sea, es como que y encontrás otra persona que fue autodidacta en Excel y estudió estos cursos online y hay gente que es muy buena. Entonces muchas cosas, cuando hice la especialización en didáctica se hablaba mucho de eh, de la formación del siglo XXI, que se iba a hacer netamente virtual, ¿verdad? Y que prácticamente la competitividad iba a ser mucho más exigente porque va a depender de cada uno ser hábil en alguna tarea o en resolver cada vez más problemas. Y hoy en día creo que el manejo de tecnología es indispensable, al menos nosotros
estamos como en una transición en manejo de tecnología, pero si queremos trabajar en entidades privadas, por ejemplo, necesitamos manejar informática muy bien para resolver varias situaciones, por ejemplo, en recursos humanos, o por ejemplo, para agilizar la evaluación, generar planillas, porque puedes alcanzar a 100 personas más rápido que corrigiendo uno por uno. Entonces, uno piensa de cómo puedo resolver un problema mucho más rápido, mucho más efectivo, mucho más eficaz, ¿verdad? De alguna forma, con lo que tengo Profe, para y ganar tiempo. el costo también las empresas ven mucho. En este caso, la virtualidad, por ejemplo, ¿verdad? Una empresa que tiene gerentes esparcidos por toda la ciudad, o sea, por todo el país, en este caso Paraguay, ¿verdad? Empresas grandes ya como electrodomésticos que uno más común, Inverfin, por ejemplo, tiene a nivel país, ¿verdad? Le es mucho más fácil hacer una reunión virtual Claro. y reunirle a todos los gerentes en una sola reunión sin que el gerente tenga que gastar combustible, tenga que movilizarse a su lugar de trabajo y en una hora le resuelven la vida. O sea, así de sencillo es la virtualidad ahora mismo, profe. Y avanza cada día. No, La y tecnología pues, avanza. van a haber carreras que se van a hacer netamente virtuales. Solo las que son relacionadas con las personas, o sea, salud, no se van a poder hacer virtuales porque se debe interactuar con las personas, se debe aprender habilidades. Por ejemplo, un cirujano no va, o sea, un médico no va a poder hacer virtual sus clases por una cuestión de aprender habilidades manuales para justamente manejar instrumentaria, ¿verdad? O sea, van a haber carreras que cuando hice la especialización en el 2016 se hablaba mucho de pasar todo a virtual. Y creo que lo que hizo la pandemia fue adelantar eso. Pero Eh, difícilmente que un cirujano diga, ay, mira cómo te corto por YouTube, voy a aprender no, a y cortar. hoy en día, o sea, yo ya me espero cualquier cosa. Por eso me da más miedo porque hay gente que sí se toma en serio su formación y lamentablemente hay gente que le importa ganar plata y no quiere. Quiere pasar nomás. Quiere el título. Y eso es lo que es lo peligroso. Bueno, continuando. Entonces, cuando hacemos nuestro protocolo, nos enfatizamos en seleccionar un tema, leemos sobre el tema y vemos cuáles son los agujeritos que existe de falta de conocimiento sobre ese tema en particular, o analizamos en nuestra experiencia, con nuestro contexto de qué falta estudiar o sobre qué nos falta comprender más sobre una problemática. Entonces elaboramos famosa nuestra pregunta de investigación, vemos otros antecedentes, elaboramos nuestra hipótesis, nuestra posible respuesta de investigación. Luego, por ejemplo, de hacer la revisión del marco teórico, vemos cuál va a ser nuestra metodología. Luego de seleccionar la metodología, el instrumento, ¿verdad? Y los aspectos éticos con quienes trabajar, en la facultad pasamos por una evaluación de nuestro asesor metodológico y posteriormente hacemos el trabajo de campo de recolección de datos y finalmente hacemos el informe donde están todos los apartados del protocolo en sí, más los resultados, la discusión y las conclusiones que abordarían justamente verificar si nuestra hipótesis se cumplió o no dentro de la recolección de datos que realizamos en el trabajo de campo, ¿verdad? Y como les mencioné, pregunta, investigación, planificamos, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el protocolo, vemos justamente el trabajo de campo, ¿verdad? Posteriormente del trabajo de campo hacemos el análisis de los datos y luego presentamos lo que tiene que ver nuestro informe donde está el conocimiento teórico que se obtuvo con esa muestra en base al trabajo de campo que realizamos. Y esa investigación va a abrir a otras líneas de investigación o a otras preguntas que van a necesitar ser respondidas, ¿verdad? Existen diferentes tipos de clasificación de investigaciones, pero nosotros el que más vamos a hablar es el tipo de investigación según el objetivo o el alcance o el nivel de investigación, que es la exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa, que ya escucharon 40.000 veces durante su formación, que generalmente es la que solemos exponer dentro de nuestro apartado de metodología a la hora de hacer el protocolo, ¿verdad? La mayoría de los estudios son descriptivos y correlacionales dentro de nuestra formación. Muchos tienen miedo a hacerlos explicativos porque tiene que ver con estudios experimentales o casi experimentales, pero yo les digo que lo que ustedes van a aprender en técnicas y prácticas psicoterapéuticas con un solo caso ficticio o con un caso real si llegan a trabajar es un tipo de investigación explicativa porque tiene que ver con evaluar un comportamiento, o sea, línea de base, ¿verdad? Conducta blanco, hacemos posterior una intervención y posteriormente evaluamos si hubo cambio en la frecuencia e intensidad de la conducta que nosotros queremos modificar, ¿verdad? O sea, ese es un caso o algunos casitos, ¿verdad?
pueden ser también un tipo de investigación que pueden llevar a cabo dentro de su trabajo de protocolo, ¿verdad? Bueno, algunas características del conocimiento científico sabemos que es fáctico, o sea, debe ser posible llevarlo a cabo, trasciende a los hechos, estudiamos hechos que pueden ser evaluados dentro de la realidad, es analítico, especializado, o sea, cada disciplina tiene su área especializada en qué investigar, es claro y preciso, comunicable categóricamente, verificable, metódico, se basa en el método científico, es sistemático, tiene pasos que debe seguir. Justamente por eso solemos implementar el tema, seleccionar el planteamiento del problema, luego el diseño, el trabajo de campo y finalmente presentamos nuestros resultados, ¿verdad? O sea, no podemos empezar con los resultados y después elegir el tema. No, o sea, eso sería no seguir de manera sistemática con el método. Es explicativo, ¿verdad? Predictivo, abierto, autocrítico y autocorregido, porque ya sabemos que el conocimiento científico no es absoluto, sino que es provisorio en el tiempo, debe ayudar a resolver problemas, por eso es útil, es legal y general porque ayuda a comprender cómo se comporta la realidad como tal, ¿verdad? De alguna forma también debemos entender que la ciencia produce tres cosas: hechos, teorías y leyes. Un hecho es lo que observamos o ese conocimiento que obtenemos en base a nuestra recolección de datos. La teoría es un conjunto de conocimiento, ¿verdad?, que nos dice cómo se comporta un fenómeno dentro de la realidad, que tiene hipótesis que están en constante contrastación. Y una ley es una hipótesis que sí ya ha sido comprobada y se basa en una teoría. Nosotros tenemos justamente la ley estímulo-respuesta, ¿verdad? La ley estímulo-respuesta se aplica a todos los animales. Ante un estímulo hay una reacción. Entonces, de alguna forma, ¿en qué teoría se basa? En la conductista, ¿sí? Entonces, de alguna forma, esa ley solamente se va a poder romper o va a dejar de existir si se refuta la teoría conductista. Porque anteriormente en lo que tiene que ver con elementos de la materia, sabemos que existen diferentes teorías acerca de qué compone un átomo, ¿verdad? Y habían leyes. Cuando se empezaron a mejorar tecnología en estudios de fenómenos, justamente de materia, algunas teorías y leyes, o sea, algunas teorías se refutaron, entonces las leyes desaparecieron. Entonces, por ejemplo, la ley de la gravedad, la ley de la relatividad y entre otras leyes físicas solamente van a poder desaparecer siempre y cuando la teoría se refute, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa ley ya es un conocimiento comprobado. Por más que haga infinitas veces, voy a llegar a la misma conclusión, ¿sí? Y la clave de la diferencia es el nivel de comprobación entre los tres. Si yo le pregunto la diferencia en el examen, el nivel de comprobación es la diferencia, ¿sí? La teoría tiene cuestiones hipotéticas que están en constante comprobación, en cambio una ley es un conocimiento ya comprobado, ¿sí? Así para notar la diferencia, ¿verdad? Ya sabemos los objetivos, que es describir, explicar, predecir, controlar y comunicar, que ya sabemos, y que según Mario Bunge existen dos tipos de ciencia: ciencias formales o ciencia formal y ciencia factual. La ciencia formal estudia ciencias que su objeto de estudio no son observables ni medibles, ¿sí?, que son abstracciones, mientras que las ciencias fácticas, que están las ciencias naturales y las ciencias sociales, sí estudian objetos de estudio que son medibles y observables, ¿sí? Ese tema de examen, la diferencia entre los objetos de estudio entre ambos, ¿verdad? Y sabemos que justamente las ciencias formales se basan en el razonamiento, en la lógica, de alguna forma, ¿verdad?, que son la matemática y la lógica como tal. Mientras que las ciencias fácticas estudian el método inductivo y deductivo para poder, vamos a decir, analizar o estudiar hechos, fenómenos dentro de la realidad, ¿sí? Hay una diferencia entre ambos, como ya sabemos, las ciencias naturales, está la física, la química y la biología, que se basa justamente en estudiar esos fenómenos dentro de la realidad, y existen métodos más bien deductivos, vamos a decir de alguna forma, para poder obtener información. Y que estos métodos son de obtención de información mucho más objetiva que dentro de las ciencias sociales. Una crítica que tenemos en las ciencias sociales es que somos muy subjetivos, ¿verdad? Creo que el menos subjetivo entre todas las ciencias sociales es la psicología, porque de alguna forma se complementa con cuestiones biológicas, ¿verdad? ¿Cuáles son los tipos
de ciencia o investigación según la abstracción. Ya sabemos la ciencia básica y la ciencia aplicada. La ciencia básica trata de descubrir nuevos conocimientos, ¿sí? Generalmente se hacen en cuestiones de laboratorio, en contextos muy controlados para poder obtener información nueva. Y la ciencia aplicada, obviamente como dice el término, trata de basarse de ese conocimiento que se obtuvo en la ciencia básica para poder aplicar en resolver problemas dentro de nuestro contexto, ¿sí? Por ejemplo, dentro de la psicología, ¿qué es una ciencia básica? Si alguien me puede decir, si las materias que tenemos, ¿cuál es una ciencia básica y cuál es una ciencia aplicada? Psicología general, o sea, ciencia básica sería todo lo teórico, creo, y la aplicada es más específica. Ciencia básica, por ejemplo, dentro de psicología tenemos biología del comportamiento, Ah, matemática, sí. Sí, biología. ¿entendés? Porque cómo se comporta alguien, cómo reacciona, entonces vamos a partir de cuestiones básicas, porque son los fundamentos, ¿verdad? Ahora, la ciencia aplicada, ¿cuál sería? Psicología, por ejemplo. Psicometría, Sí, de la psicometría. matemática sí, de la matemática sí, exactamente, exactamente. Clínicas y prácticas. Sí, es la disciplina, pero sería psicología clínica, que aplica técnicas en base a justamente a esos fenómenos. Psicología forense, psicología comunitaria Eso y es laboral. ciencia aplicada, exactamente. Muy bien, ya sabemos la diferencia. Profe, una consulta. ¿Y la psicología evolutiva en qué rama entraría? La psicología evolutiva depende de la biología del comportamiento, pero sigue siendo una ciencia básica, porque vos, en base a ese conocimiento, vas a actuar para ver cómo intervenir con un niño, adolescente o adulto. Hola. Comprendo. Gracias, profe. Bueno. Bueno, entonces para poder conocer dentro o para que una disciplina sea científica, necesitamos un objeto de estudio que obviamente debe ser operacionalizable, es decir, medible, observable. Debe tener un método de obtener esa información de manera lo más objetiva posible y que ese método ayude a construir conocimiento científico, ¿sí? Si eso no se llega a lograr, la disciplina no es científica. ¿Qué dificultades tiene el paradigma humanista y el psicoanálisis con respecto al objeto de estudio y con respecto al método? Y por ende la teoría obviamente no es científica. Entonces, una Que forma de... son. ¿eh? Vos hiciste una pregunta, profe. No, estoy contando nomás. Ajá, ajá, ajá. ¿Cuál es la diferencia entre el paradigma conductista, psicoanalítica y humanista? En que por qué la conductista es científica y las otras no, por el objeto de estudio. O sea, el inconsciente, la gran pregunta. ¿Cómo medimos? ¿Está localizado de alguna forma? ¿Cómo podemos medirlo? ¿Cómo podemos observar eso? ¿En qué método? Asociación libre de ideas, interpretación de sueños, aplicación de tres proyectivos. Pero ¿cómo sabemos que eso que obtenemos se refleja en la realidad? Esa es la, vamos a decir, la parte débil, epistemológicamente hablando, del medir y cuantificar. Algunas veces, lo que pasa es que Freud tuvo mucha popularidad porque era neurólogo, pero el punto es de dónde sacó, o sea, Moe y la inconsciente, ¿verdad? Entonces, como que dentro del paradigma conductista no podemos hablar términos mentales, ¿verdad? Entonces aplicamos, o sea, no le quedó de otra a Skinner y a otros teóricos decir, bueno, todo lo que tenga que ver con pensamiento también son conductas, pero son conductas privadas, que se puede evaluar por medio de la verbalización del sujeto. Entonces, bueno, esa es la limitación de por qué las otras teorías, los otros paradigmas no son científicos y es la parte clave. O sea, prácticamente es lo que derrumba todo el resto de las teorías. ¿Verdad? Profe, Sí. vos decís que justamente esa es la razón por la cual los psicólogos conductistas o TCC se fanatizan mucho de su escuela. No sé si decir se fanatizan, pero hay más arraigo en su postura. Porque si esto no se puede, o sea, si esto no es sólido, como les dije hace rato, si no hay un objeto de estudio observable, todo el resto cae por tierra. O sea, yo puedo ser una charlatana e inventarte algo que no es cierto. O sea, se reduciría todo a charlatanería.
Y en cambio, si vamos a hacer, o sea, la ciencia, pues, al ser sistemática, trata de ser rígida, trata de ser objetiva. En cambio, no se cae por tierra lo epistémico de los otros paradigmas debido a eso. Pero si vamos a empezar a analizar, es simpático porque como está avanzando las teorías, vamos a decir, las terapias cognitivas conductuales, terapias cognitivas contextuales ahora, hoy en día, o sea, conductuales contextuales, que todo es conducta nomás, o sea, al fin y al cabo, o sea, están involucrando cosas que el humanismo, por ejemplo, usaba, el tema de los valores, o sea, es simpático que está empezando a usar cosas que sí son importantes de los otros paradigmas, pero aplicando, tratando de entender en base a los principios del aprendizaje. O sea, es simpático, o sea, están agarrando cosas que tienen que ver con los valores, que cosas que antes o ni ahí se tenía en cuenta. Vamos a decir que se dio una mejora de alguna forma dentro de lo que es las terapias. No me gusta decir terapia de tercera generación porque es como fármaco y me parece muy biomédico ya, pero las nuevas terapias contextuales, pero todo se basa en principios del aprendizaje. Ustedes saben análisis funcional y los principios de aprendizaje y el resto ya es, ya viene por añadidura, por así decirlo, porque el fundamento es eso. El objeto de estudio, cómo medir, el método y entender cómo se da el método y explicar qué es en base a esa teoría. Va a ser los principios de aprendizaje que se basa en la teoría conductista. ¿Alguna pregunta hasta acá? Para saber nomás. Profe, Ujú. profe, yo no sé si entendí bien lo que dijiste. Viste que dijiste, ¿verdad? Que tenía que tener objeto y método confiable para que pueda haber una teoría sólida, ¿verdad? Claro, Eso creo, teoría o sea, bueno, científica. como yo más o menos me acuerdo, seguro que utilizaste otro término, pero entonces por eso lo que en la realidad, o sea, en la actualidad, perdón, sería el psicoanálisis no tan sólido, podríamos decir. Claro, por su objeto de estudio y sus técnicas. O sea, si todos empezamos a evaluar, no sé, interpretación de sueños, es muy probable que lleguemos a conclusiones diferentes. O asociación libre de ideas. Si empezamos a asociar, o sea, yo en base a lo que yo creo, te voy a, no es tanto así, ¿verdad? Pero yo en base al teórico voy a tratar de interpretar, pero por más de que nos hacemos en un mismo teórico, vamos a llegar a conclusiones diferentes. Dale, profe, gracias. Ok. Bueno, por eso, o sea, justamente hay, o sea, la crítica que tuve de mi profesor de sociología en la maestría, que al final le di la razón porque me dolió, pero es cierto, había sido, existen diferentes psicologías, pero solo una es científica. Así. Pero bueno, o sea, pero sí es importante saber todas para saber cuáles son las debilidades y las fortalezas de cada uno, ¿verdad? Y el tema del eclecticismo es medio, o sea, no sé, o sea, eso generaría otro tipo de debate relacionado a lo que son la Profe, introducción. ¿qué pensás sobre eso? Yo creo que todo lo que funcione se puede explicar desde los principios del aprendizaje, desde las leyes de la conducta. Todo lo que funcione se puede explicar de las leyes de la conducta. Y para más que eso tiene una base biológica otra vez. O sea, es más sólido. Por eso creo, Profe, por eso creo que... Ya terminó la hora, ¿verdad? Ah, bueno. Sí, te no, escucho. profe, te iba a preguntar, va a ser un poco, posiblemente me retes, ¿verdad? Pero, ¿cuáles son las leyes de la conducta? Leyes de la conducta tiene que ver con lo que tiene que ver estímulo y respuesta. Ya, ahí ya está. Porque medio que eso no hace término y yo, Y ¿qué? acuérdense que las leyes se expresan en modo de ecuaciones. Siempre se expresan en modo de ecuaciones. Y nosotros lo que tenemos es estímulo-respuesta, estímulo-organismo-respuesta. Y hay algunos otros teóricos que empezaron a agregar otros elementos, pero todo se sintetiza en estímulo y respuesta. Hola. Ok. Entiendo, profe. Ah, bueno. Voy a estar buscando más cosas para iluminar más. Pero por favor no le ataquen a ningún profesor que tenga otro paradigma. Porque para no crear, ¿cómo se dice? Pleito. Controversia. Sí, o sea, cambien nomás su chip, o sea, ¿cómo se dice? Aprendan y vean las fortalezas y debilidades. Porque al fin y al cabo ustedes van a elegir con qué trabajar. Pero todo lo que funcione se puede explicar
por lo que tiene que ver con el conductismo, por el fundamento del conductismo. Generalmente es así. Entiendo. Bueno, luego tenemos, o sea, para terminar, tiene que ver con los paradigmas de las ciencias sociales, que son 3. Tenemos, está en un esquema, por el que voy a mostrar. La semana que viene voy a hablar del método, voy a mostrar eso tenía que ver la semana que viene, pero voy a mostrar el paradigma. Ay, no está acá. Los paradigmas de las ciencias sociales son el positivismo, la teoría sociocrítica y la teoría crítica, que son los fundamentos del método, o sea, el positivismo del método cuantitativo. Eso sí es importante porque les puedo preguntar. La crítica del método cualitativo y la sociocrítica del método mixto de investigación, que complementa la investigación o las técnicas cuantitativas con las cualitativas. ¿Sí? Entonces, hay un fundamento filosófico detrás que prácticamente son los que sustentan, ¿verdad? Y en base al método científico, que ya saben que es algo sistemático, de alguna forma tenemos estrategia de cómo llevar a cabo los trabajos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, el método deductivo es netamente cuantitativo, ¿sí? Pasa justamente de cuestiones particulares a generales, o sea, de lo general a lo particular, y el inductivo que usa el método cualitativo, inductivo quali, recuerden, inductivo cualitativo. El método deductivo cuantitativo. O sea, eso les suelo preguntar en el examen, por eso les estoy indicando, ¿verdad? Que son procedimientos de cómo vamos a hacer investigación. Cuando hacemos investigación cuantitativa, generalmente hacemos estos pasos, ¿verdad? Tenemos nuestra pregunta de investigación, tenemos nuestra posible respuesta, llevado a cabo la investigación, recolección de datos, los métodos, analizamos los datos y posteriormente comprobamos hipótesis. Por eso vamos de lo general a lo particular, ¿sí? En cambio, en los estudios cualitativos nos basamos en el método inductivo, que observamos una problemática social, planteamos nuestro problema, hacemos la investigación, recolectamos personas claves o un solo caso, ¿verdad? Personas claves, acá no importa la cantidad de casos en los estudios cualitativos, sino que la calidad de información que me puede brindar una persona en justamente llevar a cabo la recolección de datos, analizamos esos datos y posteriormente llegamos a ideas generales en base a esos sujetos, ¿verdad? En el método deductivo sí importa la cantidad de personas. En el método inductivo, en los estudios cualitativos, ustedes pueden trabajar con una persona, con 8, con 10, con 12, pero lo que importa no es la cantidad de personas, sino la calidad de información que me puede brindar acerca del tema que yo quiero estudiar, ¿sí? Y generalmente la ciencia se basa en complementar estos métodos, ¿sí? Por eso la ciencia como tal se basa en el método hipotético deductivo, en complementar las técnicas. Y de alguna forma, en la siguiente fase yo puse cuáles son los que corresponden a inductivo y deductivo para que puedan identificar. Y es la forma de hacer el trabajo. Planteamos el problema, hacemos nuestra hipótesis, vemos nuestras variables, recolectamos datos, o sea, hacemos nuestra metodología, recolectamos datos, analizamos esos datos y luego presentamos nuestros resultados, nuestro informe. Indirectamente aplicamos el método, o sea, es sistemático. Hay fases que tenemos que ir llevando a cabo para poder hacer nuestro trabajo de investigación. Y bueno, yo creo que les dejo con este dibujito, así, que tiene que ver con la fase de trabajo que solemos implementar a la hora de hacer investigación en ciencias sociales, o sea, en realidad en general, ¿verdad? Obviamente las ciencias naturales se basan más en métodos deductivos, ¿verdad? A diferencia de Profe, nosotros. Sí, entonces el hipotético deductivo le complementa al deductivo e inductivo. claro, complementan los dos. Okay. Y el inductivo sería cualitativo y el deductivo cuantitativo. Sí, se basa en el enfoque, sí, exactamente, en ese enfoque. Ok, gracias, profe. Dale. ¿Alguna pregunta, duda? No sé si di más respuesta o le generé más dudas. Muy buena la clase, profe. ¿Se entendió? Bueno, entonces la semana que viene vamos a ver los paradigmas de investigación, que son 3, ¿verdad? Generalmente en psicología usamos más, psicología clínica, usamos más en base a lo que son investigaciones cuantitativas, pero por ejemplo, especialidades como
psicología comunitaria, psicología social, usan más investigación cualitativa porque a ellos les importa más la interacción social de los individuos, ¿sí? La interacción en grupo, ¿sí? Entonces, debido a eso, tienen otras preferencias en base a cómo estudiar fenómenos, ¿sí? Y bueno, o sea, creo que por hoy terminamos bien. No sé si yo quería terminar y cuarto, y 18 ya. Bueno, no sé, tienen clase con el profe Nico ahora. Sí, profe, Sí, tenemos. profe. Bueno, entonces les dejo. Les agradezco porque se quedaron. Espero que hayan entendido. Si hay preguntas, pásenme, entonces les respondo la próxima semana. Y nos vemos Gracias, profe. próximamente. Muchas gracias a ustedes Chao, por profe, quedarse. hasta el lunes. Cuídense Gracias, mucho. Chao, profe. Hasta profe, luego. Chao, muchas gracias. chao. Gracias, profe. Cuídese. Gracias, profe. Chao, Chao, chao. chao, chao, gracias. Profe, Hola, te escucho. Hola. profe, no sé si la próxima clase más, pero yo quería consultarle cómo identificamos la diferencia entre las ciencias básicas y las que son aplicadas. Ciencias básicas generan nuevas hipótesis y generan descubrimientos nuevos y se dan en contexto de laboratorio en la mayoría de los casos, en cuanto a la información que obtiene. En cambio, la ciencia aplicada utiliza ese conocimiento obtenido para resolver problemas, para aplicar, generar tecnologías o aplicar en resolver problemas sociales. Por ejemplo, a ver, ¿cómo puede ser? La biología del comportamiento es una ciencia básica de la psicología como tal. ¿Por qué? Porque nos dicen cómo se comporta el individuo, cómo se desarrolla, es parte de lo que es el fundamento del desarrollo del ciclo vital, qué cambios existen a lo largo de la vida, tanto a nivel físico, y eso sustentó, por ejemplo, el desarrollo cognitivo de la teoría de Piaget, ¿sí? A ver, otras teorías como por ejemplo el desarrollo moral de Colbert, etcétera, etcétera, etcétera. Otro tipo de desarrollo motor, o sea, la biología, el desarrollo motor sí o sí, o sea, la motricidad fina y gruesa. Entonces, parte de algo que justamente explica cómo se genera un evento o un fenómeno dentro de la realidad. Y en base a lo que nosotros aprendemos de eso, decimos, bueno, si yo trabajo con X técnicas, puedo hacer que el alumno mejore su rendimiento académico o mejore lo que tiene que ver con aprendizaje en matemática o disminución de conducta desadaptativa si tiene trastorno del comportamiento, por ejemplo, si es muy agresivo el alumno y le pega a todo el mundo, entonces como que vas a poder entender de que hasta un punto es saludable o no. No sé si se quedó claro. Sí. Liz. Profe, yo quería saber nomás cómo era el tema de lo que estaríamos viendo en la próxima clase. Serían los paradigmas de... Las paradigmas de investigación y los enfoques de investigación. Unidad 2 ya es, viste, en una clase terminó, o sea, yo le dije que en uno ya iba a terminar la unidad 1. Por eso hablaba más, porque rápido, o sea, yo puedo decir rápido, ¿verdad? No quiero más que se asuste y damos 3 unidades en poco tiempo y se desesperan de mí. Bueno, profe, gracias. Dale. Ana, no sé si quedó claro. Ana me preguntó. Sí, profe. Entonces, digamos, para concluir, una ciencia básica entonces es la que genera las hipótesis. ¿Y cómo me había dicho lo de las ciencias aplicadas que harían? Resuelven problemas. Se basan en ese conocimiento de la ciencia básica para resolver problemas o generar nuevas teorías. Por eso a veces el profe Brito decía, la medicina no es una ciencia, la medicina es una ciencia aplicada. ¿Por qué? Porque utiliza conocimiento de la biología, o sea, bioquímica, ¿sí? Fisiología, anatomía, para disminuir los síntomas en un paciente. Entonces hay conocimientos básicos, que son las materias básicas de su carrera. Nosotros tenemos los nuestros, la matemática, la estadística, que son la base o fundamento de la psicometría para poder medir, ¿verdad? Que es donde se aplica. ¿Para qué? Para poder verificar qué tipo de comportamiento pueden ser
no vamos a decir normal porque no está bien, ¿verdad? Sino que son más adaptativos o desadaptativos al contexto, ¿verdad? Y la biología nos ayuda con otras áreas que tienen que ver con psicología, como me dijeron, psicología evolutiva. La psicología evolutiva ayuda a ver el desarrollo en coherencia a la edad cronológica. Nosotros vemos si hay que, vamos a decir, reforzar algunas áreas para que el comportamiento del chico sea acorde a la edad cronológica que tiene. Entonces, eso es lo que hacen los psicólogos educacionales. Y también nosotros, de alguna forma, ¿verdad? Casi lo mismo. Solo que ellos aplican en contexto de aprendizaje y nosotros en salud mental en general, ¿verdad? Pero sí nos basamos en esos conocimientos para ver si el desarrollo va acorde a la etapa evolutiva en donde se encuentra el chico. Por ejemplo, si alguien tenga déficit de atención y hiperactividad, es probable que tenga dificultades con la atención y debido a eso tenga dificultades en lectoescritura. Se espera que un chico de 5 o 6 años o 7 lea y escriba. En cambio, tenemos chicos de 5, 6, 7 años que no leen y no escriben. Entonces, nosotros vamos a empezar a trabajar con intervenciones para poder mejorar eso, ¿sí? Entonces, la ciencia básica ayuda a generar nuevas hipótesis, se hace en contexto de laboratorio muy rígido para conocer esa información, descubren nuevos conocimientos. Y la ciencia aplicada utiliza esos conocimientos en resolver problemas, ya sea en educación, en salud, o sea, y psicología educacional y psicología clínica relacionada a lo que tiene que ver con el trabajo que podemos realizar. Gracias, profe. Ah, bueno, dale. Bueno, gracias chicas y chicos. Nos vemos el lunes. Dale, profe. Nos vemos el lunes. Dale. Chao, chao. Chao. Hasta luego. Chao.